Como muchos sabemos, en el mes de febrero de este año se presentó por parte del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, una reforma al Poder Judicial de la Federación, que según él había sido consensada entre los integrantes del Poder Judicial, cuestión que cada día está más dudosa, ya que se sabe que la misma fue trabajada desde la oficina del asesor jurídico de la Presidencia. Así, se dijo que esa reforma estaba orientada a fortalecer la Corte para que fuera un tribunal constitucional en defensa de los derechos humanos y a limpiar todo tufo de corrupción y nepotismo en la misma. Mas, como le comenté en este espacio, el Senado introdujo un artículo transitorio a la reforma que permitía que el ministro presidente de la Corte pudiera estar en su cargo 2 años más. No obstante, a que la propia Constitución lo prohíbe, lo que hizo que esa reforma fuera conocida como la Reforma Saldívar, que además dejaba abierta la posibilidad de que si se llegara a concretar, el titular de otro poder, en el caso Andrés Manuel López Obrador, quisiera hacer lo mismo. Pues bien, Saldívar en su momento no abrió la boca, no se pronunció sobre la situación y ante la evidente impugnación de la reforma se limitó a decir que en su momento fijaría su postura y esperaría a que sus compañeros de la Corte analizaran la misma. Resulta pues que al paso de los meses, ante una nota publicada por El Financiero que revelaba que el ministro José Fernando Franco González Salas en una sesión privada de la Corte propuso a sus compañeros ministros negar la extensión por 2 años más al periodo de Arturo Saldívar como presidente del Tribunal Constitucional y la extensión de 2 años más de los cargos de los restantes 6 integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que ello era contrario a la Constitución, provocó que el presidente de la Corte se manifestara al respecto y que dijera que no se iba a quedar en su puesto más del tiempo para el que fue elegido. Es decir, después de meses reconoció que lo que se intentaba hacer era contra la ley. ¿Por qué esperó tanto tiempo el ministro Saldívar para hablar de una reforma que le favorecía? ¿Por qué como abogado y profesor de Derecho en su alma mater, la Escuela Libre de Derecho, no fijó su postura de inmediato? ¿Acaso hasta después de casi 6 meses estudió la reforma y vio que la ampliación de su mandato era a todas luces ilegal? No es posible que un conocedor del derecho, el máximo representante del Poder Judicial en México, no supiera ello. Un estudiante de primaria lo sabe. Lo que pasó es que se embelezó con el canto de las sirenas, o lo que es lo mismo, cayó en la red del encantador de serpientes y vio ante sí la posibilidad de seguir en su encargo 2 años más. De hecho, al primero que avisó de su decisión como buen miembro del Poder Ejecutivo fue al encantador, a su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le dio a conocer que no iba a ser posible su reelección. Las cuentas no salían, sus compañeros no lo iban a apoyar, lo que motivó a que el presidente de la República, enojado, atacara de nueva cuenta, pues ya se le hizo costumbre, al Poder Judicial y a sus integrantes, diciendo palabras más, palabras menos, que Saldívar no se iba a quedar en su encargo para llevar a cabo la reforma judicial que necesitaba México, porque la situación con sus compañeros y ministros estaba muy difícil, ya que predominaban los ministros del antiguo régimen, y que ello era lamentable porque la reforma que quería llevar a cabo Saldívar urgía, porque en el Poder Judicial los jueces, magistrados y ministros estaban echados a perder, que había sus honrosas excepciones. Supongo pensó en Saldívar, su bien mandado, pero que por lo general el Poder Judicial estaba podrido. Sí, sabemos los que vemos de cerca el Poder Judicial, sea federal o local, que hay casos de corrupción, que hay nepotismo para donde se voltee, pero de ahí a que todos los integrantes del Poder Judicial estén corrompidos es una exageración. Hace meses les puse un ejemplo de cómo un valiente magistrado de un tribunal colegiado en el Estado expuso en un expediente por escrito cómo él y sus compañeros estaban sufriendo fuertes presiones por parte del Poder Ejecutivo del Estado para fallar en los juicios de los notarios impugnados en contra de los mismos. ¿Se tiene que trabajar en sanear el Poder Judicial? Sí. Pero eso es una labor del propio Poder Judicial, como lo es de Andrés Manuel López Obrador sanear el suyo, que por cierto, mucha falta le hace. Es increíble que ante los ataques al Poder Judicial del presidente, el ministro Saldívar, como representante del mismo, agache la cabeza, se quede callado. Andrés Manuel López Obrador ataca, fustiga, difama, un día sí y otro también, al Poder Judicial y a sus integrantes en una clara intromisión y en un fuerte hostigamiento al mismo, que solo deja ver que la división de poderes para él no existe. Él es el Tlatoani, el rey, el único poder. Saldívar, en vez de estar comprometido con la defensa de sus pares, mejor los defiende el rector de la Escuela Libre de Derecho con sus acciones y amparos que han causado cólera en el ministro presidente, pero eso será tema de otra ocasión. Saldívar, con su conducta, se hace cómplice del presidente y compromete su actuación como un representante de un poder independiente. No queremos enfrentamiento entre poderes, pero sí pedimos respeto entre ellos y a su autonomía. Queremos actuaciones dignas de sus representantes y en México eso dista mucho de llegar a suceder. Pero esa, como siempre le digo, es mi opinión.
La mejor opinión la tiene usted.